En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el seudónimo que uso para estos videos es Padre Francisco de María, así que me voy a llamar con ese nombre. Usamos un seudónimo para tratar de conservar hasta cierto punto la privacidad, para tener más libertad en nuestro ministerio. Este video es el primero de una serie de videos que vamos a hacer para tratar de ayudar a nuestros hermanos, a los católicos en el mundo, a tratar de conocer cuál es la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que siempre ha enseñado la Iglesia Católica y en dónde pueden encontrar a estos sacerdotes y obispos que aún enseñan y aún practican lo que siempre ha enseñado la Iglesia Católica. No nos engañemos, podemos ver alrededor de nosotros que hay sacerdotes y obispos, hay iglesias en donde las cosas han cambiado. Ya no vemos la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que su actitud y sus enseñanzas están en total oposición con el Evangelio. Y si pudiéramos ver lo que era la Iglesia Católica hace 100, 200 años, quizás tan solo hace 80 años o 70 años, nos quedaremos sorprendidos de ver cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica de aquel entonces y la que hoy vemos que se llama o que se dice ser la Iglesia Católica. Todos queremos ser católicos, todos queremos seguir la única y la verdadera religión fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que veamos que muchos se han desviado de esta religión y nosotros como católicos tenemos el deber y la obligación de buscar en dónde está la verdad, buscar en dónde está la verdadera Iglesia de Jesucristo y adherirnos a la Iglesia de Jesucristo, cueste lo que cueste. Estamos filmando estos videos aquí enfrente del Santísimo Sacramento de nuestro Señor Jesucristo y pido yo a nuestro Señor que nos ayude para poder encontrar la luz y que nos dé la gracia para poder hablar de la forma más clara y concreta posible, para que nos dé a todos la luz del Evangelio y la gracia de recibir sus santos sacramentos. Comencemos por un punto muy importante. ¿Qué son las cosas como católico, como cristiano, que yo tengo que saber para poder salvarme? El Catecismo de San Pío X, siguiendo el Catecismo del Concilio de Trento, nos dan cuatro puntos básicos, cuatro temas necesarios que tenemos que conocer para salvarnos. El primero es el credo, es decir, la fe. Lo primero que necesito para salvarme es tener la verdadera fe, creer totalmente todo lo que la Iglesia enseña. Y todo eso está resumido en esa pequeña oración que nos enseñaron de niños, el credo. La segunda cosa que necesitamos saber para salvarnos es los mandamientos. Tenemos que saber qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que lo desagrada, qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado, cuáles son las virtudes. Y toda la enseñanza, toda la doctrina de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer está contenida hasta cierto punto en los 10 mandamientos, que también, espero yo, nos enseñaron cuando éramos niños. La tercera cosa que tenemos que saber son los sacramentos. Necesitamos recibir la gracia de Dios, pero la gracia solamente la podemos recibir a través de los medios que Dios mismo instituyó. Cierto, algunos de esos medios no son los sacramentos, por ejemplo, la oración, la penitencia, pero los principales medios para recibir la gracia de Dios, para santificarnos, para quitar el pecado de nuestra alma, son los sacramentos. Y esto es muy importante conocerlo bien, porque los sacramentos solamente se encuentran en la verdadera Iglesia de Cristo, no están en las otras iglesias. Y debemos de conocer cuáles son los sacramentos, cuáles son las reglas para que los sacramentos sean verdaderos, que no sean falsos sacramentos, que no sean nada más una parodia o una farsa. Y finalmente tenemos que saber cómo recibirlos bien. Entonces, llevamos 3 cosas. La primera, la fe, es decir, el credo. La segunda, los mandamientos. Y la tercera, los sacramentos. La cuarta cosa que tenemos que saber es la oración. Para salvarnos tenemos que saber cómo rezar. Tenemos que saber qué son las cosas que le podemos pedir a Dios, cuáles son las cosas que debemos de esperar de Dios y cómo es que le debemos de pedir, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para rezar bien,
y para pedirle bien a Dios lo que necesitamos. La oración toda esta doctrina se encuentra contenida en el Padre Nuestro, la oración dominical. Pero a partir de ahí pueden salir muchas enseñanzas y mucha doctrina. La parte más importante tal vez de la oración para un católico y para un cristiano es la Santa Misa. Y la Santa Misa es muy importante que sepamos cómo es que ha sido desde los tiempos de los apóstoles, cómo es que continuó la Iglesia durante todos los tiempos de la Iglesia, y ahorita, en estos tiempos que vivimos tan llenos de confusión, en dónde está la verdadera misa y dónde podemos asistir a este santo sacrificio, que es el núcleo, es lo más importante para la vida de un católico. No en todos lados encontramos la verdadera misa, no en todos lados encontramos una misa reverente, no en todos lados encontramos que se haga el sacrificio por honor y gloria a Dios, sino que muchas veces resulta ser nada más que un convivio, una cosa social, en donde la última persona es Dios. Estas son las 4 cosas que tenemos que saber para salvarnos: la fe, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Y sobre estas 4 cosas vamos a cubrir los detalles más importantes y en dónde podemos encontrar la verdadera doctrina católica y cuáles son los cambios que se han introducido en estos últimos tiempos que son contrarios a la Iglesia de Cristo y a la doctrina católica. Los invito a que continúen viendo estos videos y que me manden, si gustan, preguntas, objeciones, dudas, cualquier cosa que ustedes quieran decirme, con tal que sea por amor a la verdad. Mándenlo a los datos que les vamos a mandar a través de los mensajes o en los comentarios de este video. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.